Le damos gracias al Señor por su presencia. ¿Cuántos dicen amén? Dios está en este lugar. Como le decía, hoy oraba al Señor. Mientras que oraba al Señor, le decía: Señor, hay tantas cosas que me gustaría hablar a tus hijos. Pero ¿qué es lo que tú quieres hablar a tu pueblo, a tus hijos? Dios me empezó a ministrar con una palabra. Dios me empezó a ministrar muy fuertemente a través de una palabra. Me empezó a enseñar. Me dijo: es necesario que hables esto. Y el título del mensaje es: Sal de tu estancamiento. Sal del estancamiento. Sal del lugar ese en donde estás frenado, donde estás estancado, donde no te estás pudiendo mover, donde no estás pudiendo avanzar, donde hace tiempo que estás detenido. Sal de ese lugar. Y muchos me preguntarían: ¿cómo hago para salir de ese lugar? Y Dios me estuvo hablando para que le comparta. Mira lo que dice la palabra del Señor en San Juan, capítulo 5, versículo 1 en adelante. Vamos a leer una historia conocida, pero Dios me estuvo ministrando muy fuertemente con esta palabra. Mire lo que dice la palabra del Señor. Juan capítulo 5, versículo 1 en adelante dice: Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Y ahí, en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos, y en estos yacía una multitud de enfermos, cojos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado, y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él les respondió: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado, y por esta causa los judíos perseguían a Jesús, procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Gloria a Dios. Qué tremenda palabra, ¿no? Qué historia. Si uno la lee, podríamos hablar de una historia de sanidad, pero Dios me estuvo ministrando lo que entiendo que hoy Dios nos quiere hablar a cada uno de nosotros. Lo primero que leemos en esta historia dice: después de estas cosas
aconteció esto. ¿Qué cosa fue lo que aconteció antes de que llegue Jesús al estanque de Betesda? Aconteció que se encontró con la samaritana, la cual tenía 5 maridos, y aconteció que sanó al hijo de un hombre, solo soltándole la palabra. Le dijo: cuando llegues a tu casa estarás sano. Y cuando llegó a su casa estaba sano. ¿Cuáles fueron las cosas que acontecieron? Acontecieron que se encontró con una mujer, la cual tenía un pasado y una vida desordenada. Pero Jesús nunca la acusó, sino que generó un cambio en ella. Trató con ella y la transformó en una mujer, la cual predicó a toda la ciudad de un Cristo. Conoció a ese Cristo, le fue revelado el Salvador. Más allá de los desórdenes de su vida, Jesús le salió al encuentro. La mujer dijo: no, ¿cómo puede ser que tú, siendo judío, tú me hables a mí? Se creía que no tenía el derecho de poder hablar con Jesús. Pero Jesús le estaba demostrando que no era conforme su pensamiento, ni conforme su vida, ni su lugar de nacimiento, sino que había un propósito en su vida. Lo mismo acontece con este hombre que va a Jesús pidiéndole por favor que sana a su hijo. Y Jesús le dice: vete en paz, porque por tu fe ya tu hijo es sano. Y cuando llegó a su casa, el hijo estaba sano, no siquiera tuvo que entrar a la casa, mostrándole el poder y la autoridad que tenía Jesús. Y acontece que Jesús llega al estanque en la fiesta. Dice, Jesús llega a Jerusalén en una fiesta de los judíos. Tampoco se menciona qué fiesta. No dice qué fiesta de los judíos era. Porque una cosa es el día de reposo y otra cosa es la fiesta. Algunos piensan que era la fiesta de los tabernáculos. La fiesta de los tabernáculos era una fiesta en la cual los judíos iban a Jerusalén y hacían chozas para ellos pasar un poquito de tiempo en la escasez, para recordar el tiempo que pasaron en el desierto y que Dios los sostuvo durante 40 años en el desierto para llegar a la tierra prometida. Recordaban eso. Entonces era la fiesta del tabernáculo. Otros dicen que fue la fiesta del Pentecostés, no el Pentecostés que nosotros festejamos, sino el Pentecostés de los judíos, que habla de los mandamientos de Dios revelándose a su pueblo a través de Moisés. Esa era la fiesta que se festejaba. Muchos creen que fueron estas fiestas o una de estas dos que acontecieron en esa oportunidad. Pero lo importante o lo que declara la palabra es que el pueblo estaba de fiesta. Había gente que estaba alegre, festejando, recordando y celebrando. Las dos cosas eran celebrando a Dios, celebrando la manifestación de Dios. Pero había un grupo de personas los cuales estaban en el estanque de Betesda, un lugar en medio de la fiesta donde estaban unas personas que estaban con necesidades. Betesda significa casa de misericordia y casa de gracia. Y aquí es donde me quiero meter en el mensaje. La palabra de Dios dice que había un estanque que tenía 5 pórticos, 5 entradas. Podríamos decir que representa los 5 ministerios. Pero en medio de esa fiesta, ¿no? Una fiesta espiritual, había un grupo de personas que estaban en el estanque de Betesda, que significa casa de misericordia y casa de gracia. Y había este hombre que estaba ahí, que hacía 38 años, que estaba en la casa de misericordia y en la casa de gracia. Pero aunque estaba en la casa de misericordia y aunque estaba en la casa de gracia, seguía estando paralítico. Tenía necesidad. Dice la palabra de Dios que en este estanque yacían enfermos, ciegos,
cojos y paralíticos. 3 niveles diferentes. Ciegos, cojos y paralíticos. Que están en la casa de gracia, que están en la casa de bendición, que están en el lugar de la misericordia, pero siguen ciegos y están cojos y están paralíticos, aunque están en la casa de gracia y de misericordia. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos sentido de esta manera? Estando en el camino del Señor, estando en el lugar de gracia, estando en el lugar de misericordia, pero estamos ciegos al mover de Dios. El ciego no tiene destino. El ciego no tiene meta. No ve hacia dónde va. No puede proyectarse. Perdió la capacidad de visión, de proyección, de soñar, de caminar seguro. Perdió la seguridad porque tiene que está inseguro. Está constantemente sintiendo el peligro. Pero después vemos al otro, al cojo, al que ve, pero camina con dificultad. El ciego es aquel que no le fue revelado todavía quién es Dios. Aquel que está en la iglesia ni sabe para qué está, ni a dónde va, ni qué está haciendo, solo está. Está en la casa de misericordia, está en el lugar de gracia, está en el lugar donde de tanto en tanto se manifiesta el poder de Dios y hay milagros, pero no los puede ver. No los puede ver. Solo está. Después está el cojo, aquel que ve los milagros a su alrededor y de a poquito va avanzando, pero avanza con dificultad. ¿Cuántos de nosotros hoy estamos en el camino del Señor y estamos avanzando, pero con mucha dificultad? Parece que cuesta todo, parece que cuesta el doble. Parece que todo me cuesta. Avanzo, pero estoy cojo. Y eso me impide avanzar con rapidez. Eso me impide afirmarme. Eso me impide caminar seguro. Eso me impide poder sostenerme. Tengo que apoyarme quizás en un bastón. Quizás necesito ayuda en ciertos momentos de mi vida. Porque tengo una carencia. Y aunque veo y aunque avanzo, hay un área de mi vida la cual no está sana. Hay un área de mi vida que hace que yo cojee, que yo camine lento. Hay un área de mi vida que está lastimada, que hace que no pueda caminar con libertad. Una situación que pasó en mi vida, una ruptura matrimonial, los hijos, la pérdida de un hijo, la pérdida de la relación con los hijos, la pérdida del trabajo, una enfermedad física, la pérdida de la familia, el no poder tener la fuerza para generar cambios en la vida. ¿Cuántos sueñan, proyectan en su mente, pero no pueden avanzar? Después está el paralítico, aquel que ve, escucha, puede contar todo lo que está pasando, pero no avanza, no se puede mover. Si alguien no lo empuja, si alguien no lo ayuda, no se mueve. Y hoy vemos mucho de eso. Gente, aún dentro de la iglesia, dentro de la casa de misericordia, de la casa de gracia. Misericordia es la que tiene Dios con nosotros. Gracia, regalo inmerecido. Y estamos ahí, en ese estanque, el agua que representa el Espíritu, el mover del Espíritu,
que de tanto en tanto ese ángel descendía, pero estamos paralizados. Soñamos, pero no podemos ni siquiera hacer un paso para alcanzar el sueño. Sueño con una casa, pero hasta ahora nada. Ni siquiera fui a averiguar cuánto sale un terreno, un pedazo de tierra. Sueño con el auto, pero la verdad que no tengo ni para el combustible. A Gata le cargo la sube. Sueño con la empresa, con el negocio, pero no sé, no me preparo para nada, no sé hacer nada. Quiero vender, no sé. Quiero vender celulares, pero no sé ni qué marca, ni qué, nunca entré a averiguar cuánto sale uno. No, porque en algún momento voy a empezar voy a hacer algo nuevo, voy a hacer algo. ¿Qué? Algo. Algo. Ya cualquier momento largo. ¿Vieron esas personas que a veces te sentás y te cuentan de negocio y te hablan de un montón de negocios? Pero nunca... No, porque en algún momento voy a poner mi parrilla. Voy a poner un restaurante. ¿Y cuándo lo va a poner? No sé, ya voy a ver. Y todavía no vende ni choripanes, ni puso ni un cosito para vender pancho siquiera. Sueño, proyecto, pero no me puedo ni mover. No me muevo. El desánimo me atrapa. El desánimo me tiene frenado. ¿Y sabe lo que espera esa persona? Hay dos cosas que está esperando. Está esperando dos acontecimientos. Pues yo le hablo a la gente de la iglesia. Gente que conoce al Señor. Todos conocemos al Señor. Los que estamos en este lugar. Si conocemos al Señor, esa es la fuente. Jesús le dijo a la mujer: si tú supieras quién soy yo, tú me pedirías agua a mí, porque yo soy la fuente de vida eterna. ¿Entiendes? Entonces, si todos estamos acá, es que estamos parados o acostados frente de esa fuente, la casa de misericordia y la casa de gracia. Todos los que estamos aquí, estamos en ese lugar. Dice la palabra del Señor que Jesús se le acerca y le pregunta: ¿quieres ser sano? Porque dice la palabra del Señor que este hombre hacía 38 años que estaba en ese lugar sin poder moverse. 38 años. 38. ¿Sabe que el 38, porque mientras que estaba buscando y preparando el mensaje, me puse a mirar y tratar de encontrar todo lo que podía encontrar de información? Y entre esos encontré que el 38 significa equilibrio entre lo espiritual y lo natural, así como perseverancia. Él estaba empatado. ¿Tenía fe? No. Tenía fe porque él tenía fe de que vio que el ángel se movía. Tenía fe. Pero lo natural era tan fuerte que lo empataba. ¿Me va siguiendo? El equilibrio. Lo espiritual empuja y lo natural empuja. Y como los dos tenemos la misma fuerza, nos quedamos quietos ahí. Pero a pesar de que eso estaba detenido, había perseverancia en él. Eso significa el 38 para los judíos. Y este hombre estaba ahí. Por eso nada es casualidad. Los años que él estaba ahí. No podía la parte espiritual, la fe, doblegar y ganarle a lo natural. Y lo natural no lograba vencerlo porque él no se iba de ese lugar. Permanecía ahí, pero no se podía mover. ¿Cuántos hoy están en la iglesia, en el camino del Señor, y están en el 38? No son el chavo del 9, son el 38. Lo espiritual, creen,
Pero lo natural los frena y los detiene. Los tiene frenados. Y al mismo tiempo, la perseverancia es seguir viniendo a la iglesia. Ni sabemos por qué. Pero acá estamos. No sentimos nada, no vemos nada. Y de tanto en tanto hay un movimiento espiritual. De tanto en tanto. ¿Cuántos hermanos yo conozco que vienen a la iglesia y me dicen, ¿y qué tal estuvo el culto? Más o menos, pero yo no sentí nada. Y después viene otro culto y dice, no, el culto estuvo, porque yo sentí una presencia. Entonces, si sintió el movimiento de las aguas, estuvo buenísimo. Si no sintió nada, entonces nos movemos por sentimiento. Pero el movimiento de las aguas no lo cambiaba a este varón. El movimiento de las aguas, él podía ver el milagro, pero no pasaba nada. Dice la palabra del Señor que Jesús lo mira y tiene misericordia porque está en la casa de misericordia. Y la gracia se manifiesta y la misericordia se manifiesta. Era manifestada en Cristo Jesús. La misericordia y la gracia estaban ahí delante de Él. Como hoy está delante de cada uno de nosotros, la gracia y la misericordia está delante de nosotros. Y dice la palabra del Señor que se acercó Jesús sabiendo que ya hacía mucho tiempo que estaba ahí. Dios nos está diciendo, iglesia, yo los he traído a este lugar para que sepan que yo he visto que hace mucho tiempo que estás detenido, que estás frenado, que estás tratando de querer avanzar pero no puedes. Te he mirado, te he observado y hoy yo me vengo a acercar a ti. Dice la palabra del Señor que Jesús se acercó y le dijo, ¿quieres ser sano? Le dijo, ¿quieres caminar? ¿O le dijo, quiero ser sano? Le dijo, ¿quieres ser sano? Porque hay muchos que hoy están detenidos porque están enfermos espiritualmente, porque están enfermos emocionalmente, porque hay dolencia, porque hay angustia, porque están enfermos de incredulidad, están enfermos del fracaso, están enfermos de la espera, están enfermos de lo que han oído. Por eso Jesús se acercó y le dijo, ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? Y ahí se manifiesta en este varón lo que él esperaba. Esperaba dos cosas. Esperaba lo espiritual y lo natural. Esperaba lo espiritual para cambiar el estado. Y si yo me paro y pregunto a muchas personas, hay muchos en el camino del Señor en la iglesia que están en esa situación. Están frenados, limitados, sin poder avanzar, sin poder lograr el sueño, aquello que ven o que están esperando. Sin siquiera poder hacer un paso, pero están esperando dos cosas. Que alguien lo ayude naturalmente, como aquel que quiere conseguir un buen trabajo y está esperando que aparezca alguien que le abra la puerta, que lo recomiende. Esa sería la ayuda natural. Está esperando personas que vienen y me dicen, pastor, por favor, ¿puedo orar? Porque necesito el medicamento. Estoy necesitando el medicamento para este problema que yo tengo. Que toque el corazón del que me tiene que hacer la entrevista, del médico para que me dé la receta, para que PAMI no me lo cobre, para que la obra social me lo cubra. Esperando ¿qué? La ayuda natural. Pastor, ore para que voy a aquel trabajo y que le caiga en gracia al hombre y me tome. Esperando la ayuda natural. Y otros diciendo, Dios, pastor, ore para que Dios me abra la fuente de trabajo, para que Dios haga esto, para que Dios me sane. Esperando un movimiento espiritual y un movimiento natural. Diciendo, ore para que se abra la fuente de trabajo, por eso está pidiendo oración. O sea, cree en lo espiritual, pero me está pidiendo que le pida al Señor que toque el corazón de tal vecino para que lo recomiende. Espera la ayuda espiritual y natural. Ore para que me den los medicamentos, la ayuda natural y la ayuda espiritual para que el medicamento funcione.
para que el donante aparezca, para que salga el juicio, para que yo pueda prosperar. Señor, ore, pastor, para que el negocio funcione, que tenga muchas ventas. Las cosas naturales y espirituales, esperando lo externo, lo que está fuera de uno. Y este hombre estaba en ese lugar y Jesús le dice, ¿quieres ser sano? Y el hombre le dice, Señor, lo que pasa es que cuando viene el ángel y mueve el agua, no tengo quien me ayude a llegar al estanque, la ayuda externa. Y entre que yo llego va otro y es sano. ¿Sabe lo que Dios me hablaba? Que aunque estamos en la casa de gracia y en la casa de misericordia, necesitamos una activación de una palabra de parte del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Porque Él estaba en la casa de gracia, en la casa de misericordia, pero hasta que Jesús no se le paró enfrente y le soltó la palabra, no era lo que Él quería solamente. Porque mientras que Jesús le preguntó, Él nunca dijo quiero ser sano. Él lo que quería era que lo saquen del estancamiento y que lo lleven a conseguir el milagro de la manera que Él creía que lo podía alcanzar. ¿Cuántos hoy están esperando una sola circunstancia en su vida? ¿Sabe que una vuelta había una hermana que, en paz descanse, venía y decía, no doy más, no doy más. El día que mi marido se muera, que el Señor se lo lleve, yo voy a ser feliz, voy a estar tranquila. No lo aguanto más, no lo aguanto más. Esperando un acontecimiento. Esperando que esa era la solución de su problema. Y parece que Dios tuvo misericordia, no sé si del hombre o de ella, pero se lo llevó. Nos llamaron y se partió el hermano. No. No sabíamos si la hermana iba a estar triste o contenta, ¿no? Sabíamos si decirle, le damos el pésamo o la felicitamos. Porque la hermana siempre venía y pedía que Dios se lo lleve. Esas cosas uno como pastor tiene que escuchar. Pero creo que no duró ni 3 meses. La hermana le agarró una angustia por el marido que se le fue. Y a los 3 meses se fue para arriba para seguir peleando arriba. Lo extrañaba y no te vas a librar de mí. Dijo y ¡tac! Allá se fue con el Señor. ¿Cuántos hemos creído que si Dios hace esto, nuestra vida va a cambiar? El día que tenga mi casa, voy a ser feliz. ¿Tenés la casa? Y decime cuán feliz sos. El día que tenga el auto, Dios, cuando tenga el auto, cuando lo tenga deportivo, así con las llantas. Ya hay un par de pisteros acá. Voy a ser feliz. Y salís con el auto y la nafta y se te va la felicidad. ¿Cuánto? El día que me case voy a ser feliz. Me caso voy a ser feliz. Cuando esté con mi amada. Cuando duerma abrazadito con ella. Ni dormí por ahora. Cuando consiga ese trabajo, ese aumento de sueldo, voy a ser feliz. Porque cuando consiga ese aumento de sueldo, voy a pagar mis deudas. Cuando pase esto, mi vida va a cambiar. Enfocados en una forma, en un pensamiento propio, esperando un milagro de una manera, de una forma específica. Yo quiero esto, Dios, yo quiero esto, yo quiero trabajar de esto quiero, solamente de esto. Dios te dice, de eso te va a morir de hambre, amigo. Déjame que yo te abra una puerta que tengo preparada para vos. Diferente. Pero yo no sé, no te preocupes, yo te voy a poner gente que te va a enseñar. No te preocupes.
Y la palabra del Señor dice que Jesús lo mira y él estaba esperando dos cosas. Estaba en la casa de gracia y en la casa de misericordia. Como nosotros hoy en la iglesia. Y a veces solo esperamos el milagro de una sola manera. Y Jesús lo tenés al lado tuyo, mirándote, diciéndote, ¿querés salir del estancamiento? ¿Querés salir de estar frenado, de estar limitado? ¿Sos el cojo que estás avanzando, pero apenas te parece no llegas más? ¿Sos el ciego que todavía no ve nada, que ni siquiera sabe a dónde va? ¿O sos hoy el paralítico que no te podés ni siquiera mover, que no estás haciendo absolutamente nada para alcanzar tu sueño, tu propósito y tu meta? Se para Jesús y le dice al paralítico, levántate, toma tu lecho y anda. Levántate. La primera palabra que Jesús nos suelta. Es nuestra determinación el levantarnos de la circunstancia donde estamos. Toma tu lecho, ese lugar de comodidad, ese lugar donde siempre te refugias, donde te echás, el que te mantiene frenado. Toma ese lecho, el que te mantuvo ahí, ese lugar de estancamiento, tómalo, cargalo, ponételo encima, cargalo. Vos tenés la capacidad y la autoridad para cargarlo, para que no vuelvas a ese lugar, para que no tengas ese lugar para volver. Cargalo, no lo dejes ahí, no lo dejes en ese lugar, cargalo. Le dijo, levántate, toma tu lecho y ahora camina, anda. Y dice que empezó a caminar y el milagro empezó a acontecer. Porque el poder de Dios se activó cuando Jesús le soltó la palabra y la palabra activó. Y aunque estaba en la casa de gracia y de misericordia, hasta que no tuvo ese encuentro personal con Dios, hasta que no tuvo ese encuentro personal con Jesús, hasta que no pudo escuchar la orden del cielo, aunque estaba en la casa de gracia y aunque estaba en la casa de misericordia, seguía paralítico. Hoy vengo a decirte, amada iglesia, que aunque estés en la casa de la gracia, en la casa de la misericordia, es necesario que tengas un encuentro personal con Cristo. Es necesario que puedas escuchar la voz de Dios, una orden específicamente para tu vida, una orden específicamente para tu corazón, una palabra que te despierte, una palabra que te active, una palabra que te levante, una orden del cielo, la cual no puede ser detenida, la cual no puede ser frenada. La palabra del Señor enseña que cuando éste se levanta era día de reposo. Era el Sabbat, día de reposo, día de santificación. No se puede cambiar de estado las cosas. Para los judíos el Sabbat no es solamente el día de reposo, no es solamente el día consagrado al Señor. Era un día que para ellos no podías cambiar el estado de las cosas. Si de repente algo se prendió fuego, no lo podías apagar. Y si algo estaba apagado, no podías prender fuego. No podías cambiar el estado de las cosas. Y una cosa que acababa de acontecer era que un hombre que estaba paralítico, que estaba frenado, que estaba detenido, había cambiado de estado. Una persona enferma había pasado a ser una persona sana. Entonces estaba en contra no solo del día de descanso, sino del estado, de cambiar de estado, de circunstancia. Iglesia, no es casualidad que hoy sea un día sábado. No es casualidad que hoy representaría el Sabbat, el día de reposo, el día de descanso. Pero en ese día de descanso, en ese día de reposo, donde la religión quiso frenar, donde políticamente, socialmente y religiosamente no podía haber un cambio en la persona, Jesús apareció en ese momento y le salió al encuentro en la casa de la misericordia y en la casa de la gracia. ¿Qué te quiero decir con esto? Que por ahí muchas veces
los pensamientos y la religión te dicen que no estás preparado para un cambio, que no te lo mereces. Que no te lo mereces porque no estás orando, porque no estás buscando, porque no adorás, porque no estás leyendo la palabra, porque no te estás congregando. ¿Sabe cuántas cosas te puede decir el hombre? Pero Jesús viene a romper todo paradigma, por diciendo: tú eres mi hijo, yo te estoy mirando, porque yo sé que estás en la casa de gracia y en el lugar de la misericordia. Porque aunque no te estás congregando, estás al lado mío, estás parado en el estanque de la gracia y de la misericordia. Hoy yo vengo y me acerco a ti porque he visto que estás estancado, porque aunque han pasado los años, no has dejado de pensar y de soñar en aquello que anhela tu corazón. Por eso cada día y cada noche te levantas y aunque el fracaso te golpea, no puedes evitar dejar de soñar y dejar de pensar en poder alcanzar aquello que está dentro de tu corazón. Sabe que ese hombre se acostaba y dormía y se levantaba el otro día y lo único que pensaba era que el día que pueda caminar, el día que yo llegue a caminar, y se imaginaba caminando. No podía hacer nada, no se podía mover, pero imaginaba el día que pudiese caminar. El día que él caminaba, él tenía un pacto dentro de su corazón que no está escrito en la palabra, pero dice la palabra del Señor que luego que él camina, él da gracias. Él entra a la fiesta donde él no podía entrar y dice que entra al templo y él va a agradecer al Señor. Él tenía un pacto personal con Dios, él tenía un corazón agradecido y va a celebrar a la casa del Señor. Porque dice la palabra que él ni siquiera supo que era Jesús el que lo sanó. Pero dice la palabra del Señor que Jesús luego lo encuentra en el templo. Y él estaba en el templo dando gracias. Él era un hombre agradecido a Dios. Aunque no conoció quién era el que lo había sanado, sí conocía al Dios. Él tenía una relación de decir: Dios, yo te quiero agradecer porque 38 años estuve frenado, 38 años estuve parado, 38 años sin poder hacer nada, esperando el movimiento del agua, esperando la ayuda del hombre, pero no vino ni la ayuda del hombre, ni vino ese movimiento espiritual externo, sino que vino Jesús mismo. No esperes el movimiento, busca a Jesús. Porque cuando Jesús suelta la palabra, el poder se activa en nosotros. No le dijo nada diferente. Le dijo: toma tú, levántate, toma tu leche y anda. Hoy es la noche, iglesia, donde Dios nos está hablando y nos está diciendo: es el día en el cual yo vine porque te vi que estabas detenido y que hace años que estás detenido y que no le estás encontrando respuesta, que sentís que nadie te ayuda, que nadie te extiende una mano y que nadie ve tu sufrimiento, que nadie te ve que estás estancado y estás frenado, y que aunque estás en la casa de gracia y de misericordia, nadie te está ayudando. Y que estás en la casa de gracia y de misericordia y que estás viendo milagros en otros, pero que nunca te llega a la voz. Lo peor, ¿sabe qué es? Que Cristo hoy viene a nuestro encuentro porque los años que hemos pasado nos convenció que no vamos a llegar al milagro. Nos convenció que si alguien no nos ayuda, no vamos a poder lograrlo. Si no estamos santificados, si no estamos de la manera correcta, si alguien no nos acerca a Dios, nunca podremos alcanzar el milagro de la sanidad, de la libertad, de poder alcanzar el sueño. Pero hoy Jesús nos vio y es movido a misericordia en esta noche. Hoy Jesús se movió a misericordia para salir a nuestro encuentro y decirnos: yo hoy vengo a ti, porque quiero romper todo paradigma. Los religiosos se pararon y dijeron: no puedes sanarlo, no puedes cambiar su estado. ¿Escuchó bien? Yo les decía que en el Sabbat no se puede cambiar de estado, pero hoy yo vengo a decir que Dios va a cambiar nuestro estado. ¿Cuántos dicen amén? Dios va a cambiar nuestro estado. Dios va a cambiar nuestro estado de estancamiento, nuestro estado de frustración, para que podamos glorificar al Padre. Hoy es una noche de celebración, donde nosotros también vamos a celebrar la presencia de nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén?
Vamos a ponernos de pie en esta noche